Hola y bienvenidos a Conociendo la Endocrinología Pediátrica. Soy la doctora Julieta García Sáez, médica endocrinóloga, y hoy vamos a hablar de un tema crucial: cómo se presenta realmente la diabetes en la infancia y por qué en la práctica no siempre coincide con lo que describen los libros. Cuando pensamos en el debut de la diabetes tipo 1, solemos imaginar el cuadro clásico: mucha sed, mucha orina y pérdida de peso. Pero la realidad clínica es mucho más compleja, porque muchos niños llegan a consulta con diagnósticos iniciales de virosis, de estreñimiento, de infección urinaria o incluso de problemas emocionales. ¿Por qué? Porque la diabetes puede disfrazarse de muchas formas. Pero primero hagamos una breve historia, porque vale la pena recordar cómo comenzó todo. La primera descripción clara de la diabetes la hizo Areteo de Capadocia entre los siglos I y II después de Cristo, al observar pacientes con sed insaciable, adelgazamiento extremo y orina que fluía sin control, y a esa enfermedad la llamó diabetes, del griego correr a través de. Mucho más tarde, en 1674, Thomas Willis añadió el término mellitus al notar el sabor dulce de la orina, y así nació el nombre que usamos hoy, diabetes mellitus. Fueron observaciones simples, humanas y sorprendentemente precisas. Y tal como lo hicieron ellos, ahora también nos corresponde a nosotros descubrir la diabetes, porque la cetoacidosis suele ser la forma de presentación más frecuente en diabetes tipo 1. De hecho, aproximadamente el 25% de los niños con esta condición se diagnostican con esta complicación aguda y grave, que aunque tratable sigue siendo una amenaza real, por lo que detectarla antes salva vidas. Y es esencial conocer que previo al diagnóstico ya pueden estar presentes síntomas que alertan, pero que en ocasiones también confunden. La diabetes tipo 1 suele debutar rápidamente, entre 2 y 6 semanas, y en niños pequeños aún de manera más brusca. Se caracteriza por hiperglucemia y las 4 P: poliuria, polidixia, pérdida de peso y polifagia. La poliuria, o sea, una micción excesiva, es cuando el riñón elimina el exceso de glucosa en sangre, aumentando la frecuencia y el volumen de la orina. Puede aparecer enuresis secundaria, o sea, el niño vuelve a mojar la cama después de haber dejado de hacerlo, y a menudo es confundida con regresión o con infección urinaria, pero en realidad es un signo metabólico que debe hacer sospechar diabetes. La polidixia, esto significa sed excesiva. La pérdida de líquidos por la poliuria desencadena una sed intensa e insaciable. El niño bebe constantemente, incluso durante la noche, y no se trata de un simple aumento de la sed por calor o por actividad física, es que sencillamente el cuerpo está intentando compensar la deshidratación provocada por la glucosuria, o sea, la pérdida de azúcar por la orina, y consigo la pérdida de los líquidos. La polifagia, o sea, hambre excesiva. En las fases iniciales, el niño puede mostrar un apetito desmesurado, como si estuviera en ayunas permanentemente. Sin embargo, a medida que progresa la cetosis y aumenta la acidosis metabólica, este síntoma puede transformarse en anorexia, o sea, deja de comer con un rechazo a la comida. Y está la pérdida ponderal o adelgazamiento inexplicable. O sea, a pesar de comer más, pierde peso, porque sin insulina sus células no pueden usar la glucosa como fuente de energía. Entonces el organismo recurre a la grasa, recurre a la proteína muscular, generando un catabolismo acelerado y consigo a la pérdida de peso. O sea, la combinación de estos síntomas muestra el efecto directo de la hiperglucemia. El riñón elimina la glucosa y el agua, aparece deshidratación, el cuerpo consume sus reservas y el niño siente un hambre paradójica. Por eso, si un niño orina mucho, bebe sin parar y pierde peso a pesar de comer más, debe sospecharse diabetes y evaluarse de inmediato. Lo importante es reconocer que no son signos aislados ni problemas de conducta, sino un patrón clínico que cuando se presenta en conjunto debe hacer pensar inmediatamente en diabetes mellitus tipo 1. Pero ¿qué sucede cuando los síntomas no son clásicos en la diabetes tipo 1?
porque no siempre se presenta con el cuadro típico. A veces los signos son sutiles o son inespecíficos, lo que puede retrasar el diagnóstico y favorecer complicaciones graves como la cetoacidosis. Por ejemplo, los padres muchas veces describen al niño como que está apagado o que está raro. Puede haber anorexia, cansancio fácil, debilidad, o sea, astenia, porque las células no logran usar la glucosa como energía. Estos síntomas se confunden con infecciones o porque está creciendo o con el estrés escolar. También pueden haber cambios de carácter, está irritable, llora sin causa, existe apatía escolar, no quiere ir al colegio, se siente mal porque la hiperglucemia sostenida genera malestar y el niño lo expresa a través de su conducta, se interpreta erróneamente muchas veces como problemas emocionales. También la deshidratación, que casi siempre está presente y es visible en las mucosas un poco más secas y en las conocidas ojeras. Y si el cuadro se mantiene, aparece pérdida de peso progresiva. Existen otros signos menos conocidos de debut de la diabetes tipo 1 que pueden pasar desapercibidos y retrasar el diagnóstico. Por ejemplo, aunque poco conocido, el estreñimiento reciente puede ser un signo temprano de diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia provoca diuresis osmótica con pérdida de agua y de electrolitos, endurecimiento de las heces, y la cetosis y la acidosis alteran la motilidad del intestino, o sea, la movilidad intestinal, y la deficiencia de insulina por su parte enlentece también el tránsito intestinal. Y otros factores como la anorexia, los vómitos o la disminución de las cifras de potasio lo agravan. La clave clínica aquí está: si el estreñimiento aparece junto con sed intensa o pérdida de peso, debe sospecharse diabetes y por favor confirmarse con glucemia. También está la candidiasis mucocutánea recurrente, o sea, la vulvovaginitis en las niñas, la balanitis en el varón, porque está favorecida por el ambiente rico en glucosa, se produce un crecimiento de hongos y una infección rebelde debe hacer pensar más allá de lo infeccioso, o sea, probablemente sea una manifestación de la presencia de hiperglucemia de diabetes. También la visión borrosa, que puede ser transitoria, causado por cambios osmóticos a nivel del cristalino por la propia hiperglucemia. Y muchas veces los niños cuando llegan te dicen: yo no veo bien, estoy viendo nublado, estoy viendo un poco borroso, y sencillamente es una manifestación más de hiperglucemia. Y en el debut de la diabetes tipo 1, los niños también pueden presentar alteraciones del sueño, incluyendo despertares frecuentes, terrores nocturnos, que están relacionados con la hiperglucemia, porque ocasiona poliuria nocturna, orina mucho durante la noche, se tiene que despertar varias veces para orinar, también por la sed intensa que tiene y por todo este malestar ocasionado por la alteración metabólica que está teniendo. El diagnóstico se confirma cuando se acompañan de una glucemia al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro u 11 milimol por litro. Reconocer los síntomas, aunque no sean clásicos, es esencial porque forman parte de un patrón clínico que debe despertar sospecha de diabetes mellitus tipo 1. Identificarlos a tiempo es crucial porque atribuirlo a otras causas retrasa el diagnóstico y favorece la progresión hacia una cetoacidosis diabética, una complicación que es grave y que es aguda. Por ello, ante la sospecha clínica, la confirmación y el inicio inmediato del tratamiento son absolutamente indispensables. ¿Qué sucede? Que si no se reconoce a tiempo, la diabetes puede debutar con su complicación más grave, la cetoacidosis diabética, marcada por acidosis profunda y por deshidratación extrema. Además de los síntomas clásicos de hiperglucemia, la cetoacidosis suele iniciar con manifestaciones digestivas por el exceso de cetonas. La hiperglucemia y la cetosis puede provocar un vaciamiento lento del estómago con sensación de plenitud y vómitos recurrentes que se conoce como gastroparesia, que junto con la acidosis pueden simular un abdomen agudo agravado por alteraciones que ya existen a nivel de los electrolitos y también por la deshidratación. La respiración de Kussmaul también puede presentarse. Es una respiración profunda, llamativa, que refleja la acidosis y que puede confundirse con cuadros respiratorios como el asma, como la bronquiolitis o como la neumonía.
La diuresis tan amplia genera deshidratación que se hace mucho más evidente también en las mucosas secas, los ojos hundidos, la frialdad distal y en casos muy graves incluso puede aparecer el shock hipovolémico. Finalmente, este episodio de acidosis y la hiperosmolaridad que se presenta afectan el sistema nervioso central y producen cefalea, somnolencia, estupor y en última instancia incluso pueden ocasionar coma y la muerte. Ahora bien, ante dolor abdominal, náuseas y vómitos, respiración rápida, deshidratación, por favor hay que medir glucemia de inmediato. Una simple determinación capilar puede cambiar el desenlace. Ahora, esta es la forma en la que generalmente se presentan, pero existe un escenario que es particularmente atípico y es el hallazgo casual de hiperglucemia sin síntomas osmóticos, o sea, la dificultad diagnóstica ocurre ante un diagnóstico precoz o una glucemia basal alterada entre 101 y 125 miligramos por decilitro en ayunas. Y en este contexto es crucial realizar un diagnóstico diferencial, pero entre otras formas de diabetes que no son diabetes mellitus tipo 1, especialmente cuando el paciente presenta esta hiperglucemia no cetósica y asintomática. Pero sobre eso estaremos hablando en próximos episodios. La cetoacidosis en la mayoría de los casos ciertamente no es inevitable, es el resultado de un diagnóstico tardío y eso obliga a preguntarnos en qué punto estamos fallando en reconocerla a tiempo. Existen una serie de factores de riesgo que debemos tener en consideración y vamos a escucharlos bien. Una edad menor de 5 años porque son mucho más vulnerables y de mayor riesgo de edema cerebral agudo si la cetoacidosis es la primera manifestación. La ausencia de antecedentes familiares de diabetes porque realmente esto reduce la sospecha. Vivir en zonas con acceso limitado a los servicios de salud. La persona no tiene la posibilidad de llegar a tiempo, pasan las manifestaciones clínicas, los síntomas y no se dan cuenta, no se perciben, no tienen acceso al servicio de salud. Y este último, que no podemos olvidar, errores diagnósticos previos por interpretar la enuresis o la pérdida de peso solo como trastornos urinarios o nutricionales y también la falta de educación sobre los síntomas iniciales, tanto en la familia como en el personal sanitario de primer contacto. Entonces, veamos algunas claves finales para la sospecha clínica. Primero, que la triada clásica, esta de poliuria, polidipsia, pérdida de peso, no siempre aparece completa. Que aparecen síntomas que pueden ser inespecíficos, pero que retrasan la consulta y que llevan a diagnósticos erróneos, por lo que es fundamental mantener un alto índice de sospecha en cuadros que son repetidos y que además son inexplicables. En resumen, la diabetes infantil puede debutar disfrazada de problemas digestivos, conductuales, infecciones recurrentes o trastornos urinarios. Reconocer los síntomas camuflados es clave para evitar complicaciones graves como lo es la cetoacidosis. Miren, la diabetes habla y a veces grita y otras veces susurra en forma de un niño cansado, irritable, con dolor abdominal, con trastornos del sueño y nuestra tarea es escucharla. Entonces la pregunta que te hago es, ¿detectar la diabetes a tiempo depende de la suerte o de la sospecha clínica? Yo soy la doctora Julieta García Sáez y esto fue Conociendo la Endocrinología Pediátrica. Y ahora te pregunto, ya que sabes que la diabetes habla, ¿podrás escucharla? La diabetes y la endocrinología pediátrica son temas muy complejos, pero juntos podemos hacerlos claros y accesibles. Suscríbete y acompáñame. Juntos haremos que cada episodio sea una oportunidad para aprender y para transformar la forma de entender la salud infantil. Nos vemos pronto. Muchas gracias por escuchar.